Que la paz del Señor sea con ustedes, queridos hermanos. Soy Arnulfo Delgado, sacerdote religioso, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes dos ideas. La primera es, ¿qué es el tiempo ordinario? ¿Por qué llamamos a este tiempo ordinario? Y cuáles son algunos de los elementos propios de este tiempo. Y en segundo lugar, la novedad que ha instituido el Papa Francisco al decretar que el tercer domingo del tiempo ordinario se llame Domingo de la Palabra de Dios. Vamos al primer aspecto. Hay que decir que este tiempo consta de 33 o 34 semanas y se divide en dos partes. La primera es desde el bautismo del Señor hasta el martes anterior al miércoles de ceniza. Y la segunda etapa de este tiempo es el lunes después de Pentecostés hasta la solemnidad de Cristo Rey del Universo, con la cual concluye el año cristiano. El color de este tiempo es el verde. ¿Por qué se llama tiempo ordinario? Porque en él reflexionamos, meditamos sobre la vida ordinaria del Señor o la vida cotidiana del Señor, lo que en otras palabras es su ministerio público, lo que hizo con sus discípulos, sus enseñanzas, las parábolas, sus discursos, los milagros. Este tiempo realmente tiene mucho que enseñarnos y difiere de los otros tiempos litúrgicos por la sencilla razón que el tiempo del Adviento prepara a la Navidad y en la Navidad nos detenemos a reflexionar sobre el misterio del nacimiento del Señor. El tiempo de la Cuaresma prepara a la Pascua y en la Pascua reflexionamos en lo que llamamos misterio pascual, pasión, muerte, resurrección del Señor, ascensión del Señor al cielo y el envío del Espíritu Santo. En cambio, en el tiempo ordinario celebramos todo el misterio en su plenitud. No solo nos detenemos a reflexionar un aspecto del misterio de la salvación, sino que celebramos todo el misterio de nuestra redención. Otra característica de este tiempo es que en él se celebra la mayoría de fiestas marianas y las fiestas de los santos. ¿Por qué razón? Porque ellos han abierto su corazón a Dios. Celebramos la santidad de Dios en ellos. Abrieron ellos su corazón a la misericordia de Dios, se dejaron transformar por la gracia de Dios y ahora la iglesia los propone como modelo. Este tiempo también es figura de nuestra vida. Cada domingo que pasa nos vamos acercando más a la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Así nuestra vida diaria, cada día que pasa, nos vamos acercando más al encuentro pleno y definitivo con el Señor. Creo que el prefacio de la misa, el número 6 del tiempo ordinario, sintetiza lo que celebramos en el tiempo ordinario y en la vida cristiana. Dice este prefacio: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y a continuación sintetiza el tiempo ordinario y la vida cristiana. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos. Pues espero estas breves ideas te ayuden a vivir más intensamente este tiempo litúrgico y a avanzar en el camino de la santidad. Ahora, la segunda idea que quiero compartir es la novedad que ha instituido el Papa Francisco. En algunos países, sobre todo en América Latina, sé que el mes de septiembre se dedica a la promoción y divulgación de la palabra de Dios. Este mes se llama Mes de la Biblia en honor a San Jerónimo. Sé que es una iniciativa de algunas conferencias episcopales o de algunos países, pero el Papa, con el motu propio Aperuit Illis, ha instituido la novedad que a partir de ahora toda la Iglesia católica, todo el orbe católico, el tercer domingo del tiempo ordinario va a centrarse en la palabra de Dios. El tema central será la palabra de Dios. Como nosotros bien sabemos, la fe cristiana tiene como centro a Cristo. Sin Cristo no hay iglesia, fuera de Cristo no hay salvación. Y Cristo sigue actuando en su iglesia. Cristo se hace presente en su iglesia. Cristo se hace presente en la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Cristo se hace presente en su palabra y en ella nos continúa hablando.
Me gusta de la experiencia que parte el Papa Francisco. Yo no pretendo ahora hacer una reflexión muy grande del documento del Papa, ni pretendo agotar todos los elementos, solo retomo algunas ideas que nos sirvan para la reflexión y para celebrar todavía más este domingo como el Papa quiere, como el Señor quiere, con el corazón dispuesto a acoger la palabra. Decía que el Papa parte de una experiencia bíblica, la experiencia de los discípulos de Emaús, aquellos que van decepcionados porque Cristo ha muerto y Cristo les sale al encuentro del camino y va hablando con ellos. Y cuando les va hablando de la palabra de Dios, de las Escrituras, ellos sienten que su corazón arde. Y el versículo 45 de San Lucas 24 dice: y entonces les abrió la inteligencia o el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Este es el objetivo central de este domingo, o de instituir el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios. Es decir, dejar que el Señor abra nuestra inteligencia, abra nuestro corazón para entender la palabra, que la palabra de Cristo nos transforme nuestro corazón, nos transforme nuestra manera de pensar y de obrar. Entonces, la idea del Papa es que celebremos, que reflexionemos y además que se divulgue la palabra de Dios, promover entre nosotros los cristianos la experiencia de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios. Qué bonito fuera si nos tomásemos en serio esto que el Papa nos pide y todos los días dedicásemos un par de minutos a la oración y a la reflexión de la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, nos recordó la centralidad de la palabra de Dios. Me gusta a mí cómo dice este documento, cómo resume la experiencia de la palabra de Dios. Dice: de la palabra de Dios podemos concluir, dicen los padres sinodales, los padres conciliares, podemos concluir que tiene a Dios por autor. La Sagrada Escritura de un habent autorem, es decir, tiene a Dios por autor. Él la ha iluminado, Él ha inspirado a hombres y mujeres para que la pongan por escrito y a su vez nosotros podamos ser partícipes de esa promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. Y este domingo será un domingo especial, ya que el Señor nos invita a volver a la experiencia de la palabra. Dice el Papa que hay que volver al diálogo constante de Dios con su pueblo. Qué bonito es que vayamos con esta idea, con corazón dispuesto a la palabra, sabiendo que el Señor nos va a hablar. Así que yo te invito a que leas todos los días la palabra de Dios, a que la medites a diario, a que hagas lección de la palabra de Dios. Y sobre todo, antes de leer la palabra, te voy a dar el mejor de los consejos que te puedo dar. Invoca siempre al Espíritu Santo. La mejor ayuda, el mejor auxilio para entender la palabra es invocar la asistencia del Espíritu Santo. ¿Quién mejor que aquel que inspiró a que se pusiese por escrita, que nos inspire, que nos instruya para entender esa palabra que es la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra del Señor? El Señor les bendiga y espero estas breves ideas te sirvan para abrir tu corazón al Señor, que nos sigue hablando por medio de su palabra. Dios les bendiga.